bienvenidos a Última Mirada. Vamos a conversar un poco sobre, bueno, qué se puede esperar de todos los fenómenos que todo nuevo gobierno trae y sobre todo de la situación del país para recibir las cosas que se ofrecen, las que se propusieron, las cosas que fallan. A ver, vamos a conversar hoy día con el exdiputado, abogado, Jorge Insunza Grigorio de las Heras. Así es. Muchas gracias por venir, Jorge. No, muchas gracias a ti, Fernando. A ver, déjame, para que si usted dice, oye, ¿qué le pasó a Jorge Insunza? Pues está tan jovencito, ¿no? Este es el hijo de Sí. Jorge Insunza, que fue un gran Así político y militante del Partido Comunista. ¿Tú estuviste en el Partido Comunista Yo también? estuve en la Juventud Comunista entre el año 1983 hasta 1990. Es decir, todo el periodo, me formé en todo ese periodo de la dictadura en la Juventud Comunista. Y ahora eres PPD. Y ahora PPD, sí. Y dime una cosa, estoy pensando, si cuando te encuentras con ex compañeros del Partido Comunista que estaban contigo allá, ¿hay como así una bajada de vista o entienden que las personas pueden salir de los partidos y irse a otros e incluso discrepar con los antiguos A ver, camaradas? hay un poco de todo, pero primero nosotros el año 90 en realidad se salió un grupo importante de la Juventud Comunista y por lo tanto son amigos míos y compañeros con los cuales nos hemos encontrado durante mucho tiempo y que hicimos más o menos un recorrido común. Y hay alguna gente que obviamente más militante que o no entiende mucho eso o no le gusta, sobre todo también por todo el papel de dirigente que tenía mi papá. Pero yo creo que con el tiempo también se han acomodado esa idea y también fueron descubriendo de que salirse del Partido Comunista no significaba dejar de ser de izquierda, ¿eh? Y por lo tanto eso también... Ahora, para salirse de un partido, eh, uno tiene que, de alguna manera, darse cuenta que las cosas no están funcionando como uno creía probablemente, y eso ideológicamente, ¿cómo te cambia? Mira, yo creo que fue un proceso primero, porque obviamente nosotros, como te decía, nos formamos en la lucha contra la dictadura Sí. y era también muy fuerte en nosotros esa vocación por la libertad, que también era por el debate, por la discusión, por tener también un espíritu de rebelión que el propio PC transmitía en esos años. Y por lo tanto, frente a lo que fue la crisis de los países socialistas, la caída del muro de Berlín en el 89, todo eso nos provocó a nosotros decir, bueno, aquí tenemos que dar cuenta de esta crisis, abrir ese debate y frente a la tentación como de cerrar esa discusión, más bien eso condujo a un quiebre. Pero también era una reflexión un poquito más profunda de aquello que también intuíamos que ya no estaba funcionando, ¿no? Y muchos de nosotros nos fuimos acercando más a todo el espíritu de renovación de la izquierda, que no solo fue una renovación socialista, sino que también fue una renovación que alcanzó a mucha gente dentro del Partido Comunista, que significó como varias olas de salidas, ¿no? Sí. Algunos salieron el año 83, 84, otros más bien 87, 88, con toda la discusión de si participar en el plebiscito del no o De no, si acuerdo. inscribirse en los registros electorales o no, y otro, digamos, que más bien fue el remesón mayor después de la caída de la crisis de los países socialistas. Sí, ahora, tomando eso como base y más tus participaciones en gobierno también, como ministro estuviste, Jorge, voy a mostrar el libro de Jorge para que ustedes vean, se llama El 18 Brumario de Gabriel Boric. Sí. A ver, explícame lo del 18 Brumario para Sí. que la gente entienda de qué estamos hablando, porque uno tiene la idea con lo de Brumario, que de alguna manera aquí las cosas se oscurecen un poquitito. Claro, sí. Bueno, es que ese... Porque este es un libro, es una crítica bastante Sí. fuerte al Frente Amplio y al gobierno de Boric. Sí. Mira, es una crítica a tanto a la Convención Constitucional y al gobierno de Boric y cómo eso derivó en que un proceso como el estallido, que generó una gran movilización por cambio, terminara
restando a importantes sectores y terminar en una derrota que se le entregó al gobierno a Kast. ¿Por qué el título? ¿No? Porque el 18 Brumario, partamos por una referencia de historia, es el momento en que Napoleón Bonaparte hace un golpe de Estado para tomar él solo exclusivamente el poder y por lo tanto terminar con toda una fase de la Revolución Francesa. Después Marx utiliza en un libro que saca en 1800, más bien capítulos, digamos, de un libro que fue publicando en Estados Unidos en 1852, que explica el fracaso de la Revolución en Francia de 1848 y que también hace una comparación porque el que da un golpe de Estado ahí es Luis Bonaparte, el sobrino de Napoleón, ¿no? Y por eso que se llama el libro de Marx, se llama El 18 Brumario de Luis Bonaparte, ¿no? Pero más allá del hecho del golpe que clausura, aquí no hemos tenido ningún golpe, sino que lo que me importaba destacar es una aproximación crítica más exhaustiva, más profunda, de cómo fracasa un proceso revolucionario o un proceso reformista como el que teníamos nosotros aquí en Chile, ¿no? Y creo que más allá de los cánones ideológicos que se armaron posteriormente, el libro como historia, como observación crítica de un momento histórico, es muy valioso y da como varias pistas que siguen siendo interesantes hasta ahora para muchos historiadores y también muy aplicables a Chile, ¿no? Vale decir, también a propósito de lo que yo te señalo como síntesis de por qué fracasa la convención, por qué también fracasa el gobierno de Boric y de pasar del 78% que tuvo el plebiscito de entrada al 38% del plebiscito de salida de septiembre de 2022. ¿Por qué también la izquierda y la centroizquierda no pasan del 38 al 42% en las elecciones posteriores? Es porque se fueron perdiendo sectores completos, en algunos casos, de sectores más bien populares y de clase media que se alejaron de las propuestas progresistas. Y ahí parte de esa mirada de cuáles son intereses que se afectaron, temores que se incubaron, incertidumbres que se fueron generando, terminaron en este resultado. Y por lo tanto lo tomo como referencia y digo, bueno, al final Boric nos llevó a una derrota histórica. Y no es solo él, porque no es una cosa que hay que personalizar, sino que obviamente como presidente de la República de este momento lo personifica, pero hay todo un fenómeno más grueso detrás que a mi juicio es imprescindible poder mirar con mayor profundidad. Nosotros hemos vivido desde hace más o menos 20, 30 años una transformación de partidos políticos que probablemente no se veía así desde, qué sé yo, los años 60. Acuérdate tú, en el año 64 el presidente Eduardo Frei Montalva gana la presidencia de la República solo con el Partido Demócrata Cristiano. No hay colisión, no hay estos grandes números de partidos. Mira, ganó solo, o sea, media claque que tenía. 56%. 56%. Bueno, y a partir de ahí se empiezan a formar estas coaliciones que después se desmenuzan, están en el gobierno un rato, después algunos critican lo mismo que probablemente hicieron. A ver, ¿cómo? Porque tú has dicho 2 o 3 veces los errores y el fracaso del gobierno de Boric. ¿Cómo ves tú el gobierno del presidente Boric desde tu perspectiva? Mira, lo veo como una fase más de una crisis que yo creo que se prolonga en Chile. Y por eso que también en el libro exploro inicialmente la noción de una crisis orgánica. Y por lo tanto no es solo un problema puntual de un gobierno, sino que es un momento del país donde se acumulan y convergen muchas crisis. Son grandes momentos de transformación en que las instituciones empiezan a resquebrajarse, crujen por todas partes. Por eso mismo la obsolescencia del Estado en muchos campos es lo que produce agobio en la gente. Y eso es algo que no hemos estado mirando, porque al final es una crisis que también afectó al gobierno de Bachelet, también a Piñera 1, que en Piñera 2 se transforma en un estallido y que el gobierno de Boric no logró resolver a pesar de tener la aspiración de que a través de un proyecto de transformaciones fuera capaz de resolver esa crisis, ¿no? Y digo también de paso,
Fernando, que creo que también todavía esta crisis perdura, se mantiene latente. Y el punto está todavía en la incógnita si el gobierno de Kast va a hacer algún intento de cierre de esa crisis o otro momento más de la crisis. Creo que eso está todo Ahora, completamente abierto. ahí hay un punto que tú has contado que es bien interesante desde el punto de vista de la historia política chilena versus la historia política de otros países. Llevamos mucho rato Sí. columpiándonos de un Sí, extremo a otro extremo. claro. Qué sé yo, Bachelet, Piñera, en fin. Y eso, y ahora cambiando Frente Amplio por Kast. republicano, Claro. tú notas ahí cómo el ciudadano, que tú has podido ver, cómo el ciudadano eh, establece o se para y dice, mira, aunque parezca absurdo, voy a votar por alguien que no hubiese votado jamás por esa persona Claro. si que hubiese estado en el gobierno anterior. Sí. Y sin embargo, se pierde el miedo de votar por gente de derecha o por gente de izquierda. Claro. Mira, lo que tú describes, Fernando, y eso es algo que también trato de rescatar en el libro, es algo que Gramsci, que fue también un líder muy significativo en el Partido Comunista Italiano y que tuvo una gran influencia posterior y muy posterior también a su muerte en las cárceles de Mussolini en el año 37, es que él llamaba a estas situaciones como la que nosotros atravesamos hoy día, tan pendular, las de un empate catastrófico. Pues, ¿a qué se refería con eso? En que la crisis tiene esta naturaleza más estructural y por eso que ningún gobierno es capaz de dar conducción, al final tampoco pueden ejecutar su programa o incluso ejecutando medidas pierden rápidamente legitimidad y fuerza y se produce este movimiento pendular hacia otro lado que tampoco es capaz de resolver la crisis. Sí. O sea, propiamente, si uno lo mira más en esta historia reciente, claro, Piñera 1 fue una reacción a un agotamiento de la concertación. No logró resolver la crisis, se generaron muchos movimientos y malestar. Bachelet 2 fue la esperanza de que podíamos restituir un programa reformador de la concertación más progresista y tampoco logró cuajar y le entregó el gobierno a Piñera 2, que decían ahora sí que sí vamos a poder hacer nuestro programa, ¿no es cierto? Terminó en el estallido, mediado por la pandemia, y de vuelta vuelta para otro lado, entonces, y ahora una nueva esperanza en algo nuevo, distinto, que sea Boric, y ya al corto andar, o sea, en menos de 6 meses, perdió la base de poder. Si la derrota en el plebiscito del 2022 fue el desarme de la concepción del gobierno de Boric, ¿no? Y por lo tanto nos movemos en péndulo hacia otro lado. Y tú ves ahora a Kast, que ya bajó al 36% en las encuestas académicas, ya tiene un 56% de rechazo, hay incertidumbre, empieza a acumularse también su propio malestar. ¿Cómo se puede gobernar así? Bueno, es muy difícil. Tan pendularmente todo el tiempo. Lo que yo creo es que primero hay que tomar conciencia de la naturaleza más profunda y estructural de esa crisis. Creo que algunos es lo que a veces se declara retóricamente, pero no se examina. Y también aquí es donde importa crear, a mi juicio, Fernando, como una masa crítica que tiene que ser transversal, ¿no? Y que no es un conjunto de soluciones tecnocráticas, es decir, mira, ya vamos con este paper, con este documento, con estas 4 o 5 medidas, vamos a salir para adelante y después la gente se va a convencer y nos va a encontrar fabulosos de nuevo. No, la verdad es que esto es una articulación social porque también lo que se produce en la gente, en mucho agobio por estos momentos de crisis, la desilusión está más a la orden del día, más que la esperanza, y eso mismo es lo que empieza a socavar parte de la convivencia, ¿no? Y eso se ve cotidianamente. Esto, y para volver, porque no es una idea mía, sino que volver a algo que también rescataba o que señalaba Gramsci, es que en estos momentos de estos empates catastróficos, que él lo decía con una frase muy bonita, ¿no? En que el viejo orden perdió su legitimidad y su fuerza, pero el nuevo orden todavía no aparece. No madura, claro. Y en ese, ¿no es cierto?, intervalo es donde él decía aparecen los monstruos. Los monstruos, así es. Y los monstruos los vemos cotidianamente. Parte de los monstruos es la polarización política. Los monstruos también es la frivolidad política. Pero los monstruos también es el narcotráfico,
que empieza a reemplazar el poder del Estado en algunas zonas con su poder económico, ¿no? Los monstruos también es la precarización del trabajo, porque el propio estancamiento económico te debilita, ¿no es cierto?, las oportunidades laborales. Y los monstruos son también, ¿no es cierto?, figuras populistas, vociferantes, que en vez de tratar de conducir una solución, más bien aprovechan la crisis para construir protagonismo, ¿no? Y más bien exacerbar esa polarización. ¿Y qué tanto eso, Jorge, destruye, si tú quieres, en términos figurativos, destruye la atención, el placer, el gusto de la gente, incluso por votar, por tomar la decisión de lo que quiere? Y porque cuando, yo me acuerdo de esa frase de Gramsci, sobre todo esta aparecen los monstruos, Claro. y una serie de cosas, cuando ese tipo de cosas tienen muy revuelto un país, bueno, ahí la situación, cuando tú estás en revoltura, pero es casi como pedirle por favor a la irracionalidad que venga a ayudar. Claro, exactamente. Bueno, yo, como te decía, yo lo que percibo, y lo percibí el año pasado, siendo candidato, yo te diría más, Fernando, yo sentí en muchos momentos que mi mayor dificultad no eran los otros adversarios políticos, ¿no?, sino la desilusión de la gente, ¿no? Porque esa misma desilusión es la que también produce que también dejemos de ser escuchados, ¿no? Claro. Y que cualquier planteamiento, a veces que uno quisiera plantear desde una básica racionalidad, choca con una emocionalidad muy cerrada desde esa desconfianza, desde esa aprensión, ¿no? Y por eso que también tienen más espacio el discurso efectista, el discurso también vociferante, que es capaz de representar eso, ese sentimiento, pero que a corto andar también va provocando desilusión. Y por eso que vemos los resultados de las encuestas que suben y bajan, digamos, con mucha rapidez. Entonces, obviamente es un momento delicado, no es de fácil resolución, pero requiere también determinación para poder encontrar un camino que, como usando esa expresión de Gramsci, te vaya conformando, no en un acto, sino que probablemente en muchos, una sucesión de actos de liderazgo político, el establecimiento de un orden que, por cierto, tiene que garantizar que también la gente vaya teniendo más bienestar. Ahora, ahí hay otra variable, que es una variable etaria, llamémoslo así, que es una variable donde, bueno, la gente que se adentra por primera vez en la política, y ahora los cabros de 18, de 20, de 25, qué sé yo, las niñas de 27, 28 años que están entrando, ¿cuál es la mirada que ustedes tú has podido captar que tiene sobre algo que siempre se consideró súper importante, como es la institucionalidad política? Claro. Mira, hay varios fenómenos. Yo lo he acuñado también de esta siguiente manera, porque se ha vuelto común la frase de que a los políticos les falta calle, ¿eh? Pero yo agrego a eso, que creo que en una dimensión es cierta, de que también hay muchas calles, ¿eh? No hay una sola, ¿eh? Y por lo tanto también entre la juventud, ¿eh? Uno es el fenómeno a veces más universitario, que hoy día están con una mayor preocupación de si sus carreras les van a abrir las oportunidades. Creo que eso hoy día es algo muy latente y que se vive más dramáticamente con los estudiantes que ya salieron y que quedaron endeudados por el CAE, ¿eh? En que sus carreras no han cubierto las expectativas que ellos se formaron, ¿eh? Yo veo otra lógica en jóvenes más que han optado por los centros de formación técnica, ¿eh? Porque no por el tipo de carrera, sino que también por la aproximación, digamos, a cuál es su expectativa laboral, que han visualizado, ¿no es cierto?, que está más en ese campo, que incluso ha ido mejorando sus oportunidades, no solo laborales y de ingreso, en distintos campos, ¿no? Creo que el fenómeno más inquietante es el segmento de los que ya desde hace mucho tiempo se acuñó el término de los ni, de los que ni estudian ni trabajan, ¿no?, que también es creciente en el Sí. país, ¿no?
Yo creo que también algo común en todos ellos es que hoy día ven menos confianza en que el Estado sea capaz de resolver muchos problemas. A eso me refiero también con la obsolescencia del Estado. Te doy un ejemplo. Hoy día, Fernando, ningún comité de vivienda dura menos de 8, 10, 12 años. O sea, una pareja joven que a los 20, 22 años, ¿no es cierto?, postula una casa, la están teniendo a los 30, 32, 34 años. Yo me encontré con una señora con un comité, una reunión de un comité de vivienda en Illapel, y que estaba ya en la fase final, iban a empezar a construir, por lo tanto también ya estaba más contenta, y me decía, ¿no es cierto?, con queja, pero sin agobio, ¿no? Decía, mira, yo empecé con este proyecto cuando mi hija tenía 8 años, estamos hace 14 años, en el caso de ella, hoy día ya tiene 22, está en la universidad y me cambió el proyecto de la casa. O sea, y por lo tanto, la expectativa no está situada ahí, y tú vas viendo eso en materia de vivienda, en apoyo al emprendimiento, en los temas científicos, que los muchachos también van viendo hoy día como un gran campo. Es decir, por eso que tenemos que mirar más a fondo. Déjame hacerte la última pregunta sobre algo que, escuchando lo que tú dices, a ver, ¿cómo se gestiona en ese ambiente que tú describes, de altos y bajos, o sea, cómo se gestiona la cooperación, la empatía cívica? Claro. El que tú estés dispuesto a darle la chance a quien ganó la elección y no a tirarlo a insultar de inmediato o a darle las posibilidades. ¿Qué tanto eso tiene validez hoy día cuando tú, sí, como lo dices, la gente está básicamente mirándose siempre con sospecha? Claro. Yo creo que ese es el mayor problema que tenemos hoy día, ¿no? Y por eso que digo que todavía esta crisis puede perdurar en el gobierno de Kast si es que no hay un cambio en eso. Y yo hasta el momento también veo más al gobierno Kast tratando de imponer una agenda que de abrir condiciones de diálogo, ¿no? Creo que todavía están a tiempo de corregir eso, pero mi advertencia es que eso puede reproducir más la crisis que resolverla, ¿no? Y que detrás de esa idea, ¿no es cierto?, está de que, mira, nosotros tenemos el diagnóstico correcto, tenemos las, entre comillas, ideas correctas, si las concretamos vamos a poder, ¿no es cierto?, recuperar una mayoría. Creo que eso es una ilusión muy tecnocrática, ¿no? Yo lo que soy partidario, incluso desde luego con este gobierno, es de crear condiciones, que no es un diálogo vacío, sino que es precisamente se basa más en el diálogo social, en algo que en la tradición socialdemócrata y también social cristiana es muy importante, que es la estructuración de un pacto social. Sí, de acuerdo. Pero un pacto social que al mismo tiempo le produzca resultados y avances a la gente. Si eso no lo garantizamos, no vamos a ir recuperando esas condiciones de legitimidad. Bueno, te quiero agradecer, Jorge, por haber estado con nosotros y bueno, vamos a esperar que lo que pasa, porque cada vez que hay un cambio de gobierno uno tiene que darse un cierto tiempo antes de poder observar algunos resultados. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo, que estés muy bien. Jorge Gregorio Insunza de la Cera. Gregorio de la Cera. Jorge Insunza Gregorio de la Cera. Muchas gracias. A todos ustedes, muchas gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana.